Así que vamos en nuestras Biblias a Juan capítulo 3. El domingo pasado hablamos justamente de Juan capítulo 2. Hablamos de cuando Jesús fue al templo, ¿no? Y cosió un teyuruguay, ¿no? Un azote, ¿no? Y le empezó a dar guacha, ¿no? Empezó a darle, ¿no? Eh, a la gente, a las mesas de los cambistas, justamente porque el mismo Juan capítulo 2 dice que Jesús dijo, ¿por qué hicieron la casa de mi padre una casa de mercado? ¿No? Y en Juan capítulo 3 eh, entramos allí con la historia de un hombre que se llama Nicodemo. Vamos a leer desde el versículo 1 al 21. Parece mucho, pero no es tan mucho. Dice la escritura, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. 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 Amén o no amén. Si predicamos así como la hermana esa, ¿sabe qué? Todo se convierte. Nah. Amén o no amén. Amén o no amén, hermano. Bueno, usted sabe que arrancamos esta lectura mencionando a uno de los protagonistas de la historia, se llamaba Nicodemo. Muy probablemente Nicodemo, como era un principal de los judíos, era una persona estudiada y leída con respecto a las leyes de Dios, instruida en el tema. Muy probablemente cuando Jesús estuvo dándole
de Uruguay, digamos, ahí en el templo, muy probablemente él haya estado ahí y haya visto lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Por lo tanto, él habrá recordado un texto que dice que el celo de amor por tu casa me consume. Un pasaje que también se menciona cuando se habla de la limpieza del templo por parte de Jesús. Ahora, este hombre estuvo ahí, pero en un momento en el capítulo 3 dice que él viene de noche. O sea, no elige un momento de luz y de claridad para ir a buscar a Jesús. Algo en Jesús lo intrigó. Jesús hacía señales, pero cuando él se acerca para hablar con Jesús, le dice maestro. Maestro, ¿no? Primero le dice rabí. Rabí era un título, de ahí viene la palabra rabino. Rabí era un título que se le daba a alguien de los judíos que fue instruido durante 30 años en las leyes de Dios. O sea, Jesús tenía una instrucción, una formación en las enseñanzas básicamente del Antiguo Testamento, incluyendo Torá y profetas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús comienza a dialogar con Nicodemo, Nicodemo le dice maestro. Y cuando Nicodemo le dice maestro, Jesús le responde, pareciera ser de una manera que no era una respuesta a la pregunta. Y dice la escritura, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, lo elogió a Jesús. Pero Jesús no se queda con el halago y el elogio. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo trata a Jesús como maestro, pero Jesús va a hablarle de reino. Y cuando hay reino, como Nicodemo, Jesús, que vivían en el tiempo, ahí en Palestina, en el tiempo del Imperio Romano, sabía de qué estaba hablando. Cuando hay un reino, hay un rey, hay esclavos, hay súbditos, hay siervos, y Jesús lo introduce a Nicodemo para decirle, mira, vos me estás hablando de Dios, me estás hablando de las señales que yo hago, pero yo quiero decirte de que hay un reino. Y para poder ver ese reino, tienes que nacer de nuevo. Y ahí empieza un juego de palabras en donde le dice, pero ¿cómo hago yo para volver a entrar en el vientre de mi mamá? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? O sea, no entiendo. Entonces Jesús comienza a explicar y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que hace Jesús es explicarle y decirle nacer de nuevo implica ahora tener un nacimiento que se produce por medio de Dios y que te instala en vos un nuevo software, una nueva genética. Ahora tenés la genética de Dios cuando naces de nuevo. O sea, habló de lo mismo que Juan lo dijo ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, que es un texto muy conocido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no se produce estos hijos por medio de una relación de común denominador para que quede una mujer embarazada, sino que nace por la voluntad de Dios. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que te va a parir. Cuando naces de nuevo, es porque Dios hizo un acto sobrenatural de parirte. Dios te parió. Dios te dio a luz. Por eso
cuando uno nace, ¿no? Lo primero que hacen es, ay, ¿tiene la cara del papá o de la mamá? A ver, ay, la naricita del papá, el ojito de la mamá, el cosito, ¿no? Automáticamente entran a buscar los parecidos. No sé si alguien duda o qué, que son los padres o no, no sé qué onda. O que quieren ver a ver quién aportó más genéticamente, no tengo idea, no sé por qué siempre se hace eso. Pero quiero decirte que cuando Dios te dio a luz, lo primero que empezaste a manifestar es las características de Dios, porque Él es tu Padre. Y eso es lo que llaman el nuevo nacimiento o la regeneración. Y tiene que ver con una nueva genética. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque te estoy hablando del Evangelio de Jesucristo. El domingo pasado hablamos del Evangelio de mercado. El Evangelio de mercado no le interesa la genética de Dios. Lo que le interesa es que vos seas un consumidor y que venga a buscar bienes y servicios y que a cambio de eso vos puedas dejar algún servicio o algún dinero a cambio. Pero el Evangelio de Jesucristo y la familia de la fe no se mueve de esa manera. No hay una transacción comercial. Es como que vos le digas a tu hijo, mira, vení acá, vos que necesitas una zapatilla, bueno, a partir de ahora todos los días vas a lavar el piso. Cuando vos durante 2 meses hagas eso, te voy a comprar la zapatilla. Eso sería un negocio. No estoy en contra de enseñarle disciplina, responsabilidad a nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que no podemos negociar con nuestros hijos. Porque nuestros hijos no son clientes nuestros como padres. Nuestros hijos no son bienes y servicios de mercado. Son nuestros herederos directos. Lo que cantábamos recién. Hoy la herencia se hace efectiva en nosotros porque el testador murió en una cruz. Entonces, todo lo que pertenece al testador, que es Jesucristo, lo recibimos nosotros. Qué tremendo, ¿no? Vos y yo somos herederos, por eso cantábamos hoy acerca de la herencia. Porque todo lo que es de Cristo, a ver, cerrá un poquito tus ojos y dice conmigo, todo lo que es de Cristo ahora es mío, por medio de la fe en Él. Amén. Qué tremendo, ¿no? Jesucristo te dio la más alta herencia. Y esa herencia no tiene que ver con bienes materiales. Porque si no, ya entrarían los abogados a pelearse por la sucesión, a ver quién le hace la sucesión. No, pero acá no hay sucesión. Acá hay bendición con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Y bendiciones que tienen que ver con la libertad del pecado, con la libertad de la condenación. Cantamos y con esperanza decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Para nosotros, Jesús no va a venir como ladrón en la noche. ¿Para quién viene a Jesús como ladrón en la noche? Para los que no lo esperan. ¿Usted espera un ladrón o no? No, nadie espera un ladrón. Le pone reja, llave a la puerta igual. No, pero nadie espera un ladrón. Jesús va a venir como ladrón en la noche para el que no lo espera. Pero para nosotros, Jesús va a venir como el deseado de las naciones, donde todo ojo le verá. Entonces, para aquel que conoció a Jesucristo, no le da miedo el regreso de Jesucristo, porque está esperándolo, está preparado. Ahora, para los que no tienen una relación con Cristo, para los que tienen los papeles medio flojos, para los que están alejados de Dios, y sí, escucharon por ahí que dice la Biblia que en los últimos días va a venir Cristo, ay, 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 y le agarra un miedo, pero es porque no lo conocen, porque si le conocieran, no podrían ver a Jesús de la misma manera.
Y no estoy diciendo de que no haya temor reverente y respeto a Dios, no. Lo que estoy diciendo es, cuando conoces las Escrituras, sabes de que estás seguro tu pasado porque con él resolves tu pasado. Estás seguro en tu presente porque la obediencia te da tranquilidad de que estás haciendo la voluntad de Dios. Y estás seguro tu futuro porque sabes lo que vendrá. Y lo que vendrá no escapa del gobierno, del señorío y de la soberanía de Jesucristo. Amén. Toda esa herencia que recibimos de parte de Cristo, lo recibimos porque justamente por medio de la fe, al recibir a Jesucristo, recibimos una nueva genética. Recibimos una nueva genética, la genética de Dios. Y esta genética que recibimos no es algo externo, sino que se produce adentro nuestro. ¿Podremos saber si la persona de al lado nació de nuevo o no? La verdad que es algo que le compete a Dios y a la persona, que sabrá decir y testificar si recibió a Cristo, si cree en Jesucristo, de que Él murió por sus pecados y que fue resucitado el tercer día, si lo cree, si lo cree. Entonces, como no sabemos si hemos nacido de nuevo, lo que hace Jesús en este texto es explicar con ejemplos la evidencia de que alguien nació de nuevo. Entonces, como veía que Nicodemo era maestro, pero le costaba por ahí a veces, ¿no? No era fácil de comprender el muchacho. Entonces le dice, mira, lo que es nacido de la carne, o sea, la paternidad biológica, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo, como si fuese que, una gran teología nueva, ahora como los griegos, un nuevo conocimiento ahora. No te maravilles de eso. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Oír el sonido del viento es una evidencia. Vos sabés que hay viento en un lugar porque los árboles se mueven y escuchas. ¿Ves al viento? No, pero notás que hay una evidencia de que hay una demostración. Ahí está el viento. El árbol se movió, el sonido sonó, valga la redundancia. Dice, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que está diciendo Jesús es, alguien que nació de nuevo va a tener evidencia de que nació de nuevo. Va a manifestar de que hubo una regeneración, hubo vida que se recibió adentro suyo. Tiene una genética diferente. Por eso vos vas a ir a la casa de alguien que no conoce al Señor y te van a ver diferente. Vas a ir al supermercado y te van a ver diferente. ¿Pero por qué? Y porque te parió Dios. Dios te dio a luz. Dios te dio una genética. Si nosotros conociéramos cada día más del Señor, nosotros cada día nos pareceríamos más a Él y manifestaríamos la genética. Cuando sucede de que un papá y un hijo no se crían juntos, muchas veces el hijo va a adquirir características del abuelo, porque el abuelo lo crió, porque el tío lo crió, porque el vecino lo crió, va a adquirir características de pensamiento, forma de pensar, algunas cuestiones, pero la genética, el color de ojo es del padre. La altura del padre, la piel es del padre. Biológico, porque no hay manera de esquivar. Cuando nacemos de nuevo, por más que nosotros, al ser hijos de Adán, ¿no? De la genética de Adán, esa Adán tenga cierta, ¿no? Quiera, ¿no? Manifestarse, nosotros pertenecemos a la genética de Dios y eso es algo de lo que no podemos huir.
Porque cuando naces de nuevo, la vida de Dios comienza a encontrar un nuevo, comienza a abrirse en nosotros. Por eso, algo tremendo comienza a suceder. Y esas evidencias comienzan a aparecer. Jesús no solamente con Nicodemo le empieza a hablar de esas evidencias, sino que le da otro ejemplo más. ¿Y saben qué me impacta? De que Nicodemo probablemente toda su vida se dedicó a estudiar la ley de Dios, pero cuando lo tuvo a Dios no lo conoció. Él estudió, era un principal de los judíos, era un religioso de la época. Él se sabía todas las leyes de Dios, pero cuando lo tuvo a Dios enfrente, no lo reconoció. Le dijo, vos sos maestro. Entonces Jesús va a tomar otro ejemplo y va a ir al Antiguo Testamento. Dice la Escritura, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, nadie de los seres humanos subió al cielo para contarnos cómo es el cielo. Sí, está perfecto, pero Jesús descendió del cielo. Así que Él nos puede contar cómo es el cielo, porque Él estuvo ahí. Él descendió. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Buscamos Números, capítulo 21, que es el texto que justamente Jesús acá está mencionando. Números 21, desde el versículo 4, vamos a leer solo unos versículos y vamos a ver acá a qué se refirió Jesús. Números 21, 4 dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, era el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Metimos la pata. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. En este pasaje del Antiguo Testamento, del peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, vemos esta historia que es una tipología de Jesucristo. La gente que estaba siguiendo a Dios, ¿no? De repente en el desierto se empiezan a quejar. La comida que vos me diste, Dios, no me gusta. Esto es muy livianito. Este líder que tenemos, la verdad que no es un buen líder del sindicato. Así que se ve que al jefe de los jefes no está gestionando bien la comida. Así que empezaron a cuerearlo a Dios, le empezaron a cuerear a Moisés, no se salvaba ni el loro, y entre ellos estaba ahí una queja, un desánimo, ¿no? Estaban todos mal. Y cuando eso pasa, Dios interviene. Porque Dios es justo y no puede ver el pecado y no actuar. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que el pueblo pecó, Dios envía a las serpientes ardientes, y como consecuencia del pecado entra la muerte al pueblo. Las serpientes comienzan a picar y la gente empezó a morir. Después de eso, la gente
se arrepiente. Decí conmigo arrepentimiento. La gente se arrepiente. Empezó a morir, ¿no? A veces buscamos a Dios cuando empezamos a ver las consecuencias de nuestras decisiones. Y Dios permite que cosechemos nuestras decisiones, no porque Él sea malvado con nosotros, no, porque Él nos está buscando y Él quiere que volvamos a Él. Entonces, la gente dice, Moisés, pecamos contra Dios, pecamos contra vos, te pedimos que intercedas, ores por nosotros y que le pidas a Dios que quite las serpientes. Y Dios envía una solución, le da un diseño. Vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en un lugar alto. Cuando la gente sea picada, ellos van a mirar la serpiente y se van a vivir, se van a sanar. Medio loco, ¿no? Pero él hizo lo que Dios le había mandado hacer. Y efectivamente, la gente que miraba se sanaba. La gente que no miraba, ya sabía, ¿no? Entonces, esta historia es un tipo de Jesucristo. Jesús, para hablar con Nicodemo, usa esta historia para hablar de del nuevo nacimiento y de la regeneración. Él dice, así como el Hijo del Hombre será levantado, ¿sí? Así como la serpiente en el desierto, y todo aquel que en él creyere tendrá vida eterna. La evidencia de que hemos nacido de nuevo es que, aunque hemos pecado, nos arrepentimos delante de Dios y le pedimos perdón a Dios y creemos en Jesucristo. Porque cuando miramos a Él, nosotros somos salvados, somos sanados y recibimos la vida eterna. Entonces, la evidencia de que hemos recibido ese nuevo nacimiento se manifiesta de esa manera. Por eso, en esta noche, yo te animo a que podamos visualizar el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo no está enfocado en que vos seas el hombre más exitoso económicamente de la tierra. ¿Hay en la Biblia ejemplos de hombres económicamente muy prósperos? Sí, Abraham, los reyes, y también en el Nuevo Testamento. Pero el enfoque del Evangelio no está en hacerte rico temporalmente. Es más, ¿de qué te vale, no, ganar toda la tierra y que tu alma se pierda? Ahora, siempre pasa esto. Se llama añadidura. Cuando una persona acepta a Jesucristo, entrega su vida al Señor, ordena su vida cambia, su matrimonio cambia, sus hijos cambian, su manera de hablar cambia, su administración cambia y comienzan a prosperar, no como el objetivo primario de Dios, sino como una consecuencia de que Jesucristo es el Señor de su vida. Por eso el apóstol Juan, ahí en 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. El Evangelio de Jesucristo tiene como mensaje central a Jesús. Tiene como mensaje primordial a Jesús. Por eso, en esta noche quiero decirte de que hay una diferencia entre el evangelio de mercado y el evangelio de Jesucristo. El evangelio de mercado tiene como enfoque la mejora de la vida terrenal de la persona. ¿Puede mejorar la vida terrenal de la persona una persona que acepta a Jesucristo? Sí, puede mejorar. Y puede mejorar a tal punto que te diría a veces mejor que otras personas que no conocen al Señor. Pero no es el enfoque del Evangelio de Jesucristo, la mejora de la vida terrenal, sino que el enfoque del Evangelio está en la salvación y en la vida eterna. ¿Cuál es la relación que tiene Dios según el Evangelio de mercado? Hay una transacción.
Yo lo veo a Dios como alguien con quien pactar, como alguien a quien comprarle sus bendiciones. Yo le compro las bendiciones y Él me las da. Yo quiero decirte algo. Cuando vos no lo conocías a Dios, Dios, aun cuando vos estabas alejado, Él te amaba y hacía salir su sol sobre tu cabeza. Dios decidió bendecirte antes de lo que lo conocieras, antes de que vos estés en la panza de tu madre. Dios ya te eligió. Dios te va a bendecir por encima de vos. Pero el evangelio de mercado nos quiere hacer creer de que nosotros le compramos las bendiciones a Dios. Entonces nosotros movemos la mano de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esa conducta, esa enseñanza, lo que nos hace posicionar a nosotros en una conducta manipuladora. Nos volvemos manipulador de Dios. No, porque bueno, ¿viste qué pasó? Ah, eso es porque yo estuve 3 horas ayunando y orando. ¿Viste lo que pasó? Eso no, lo que pasa es que yo no falto ningún culto. Lo mismo, misma mentalidad que tenían los amigos de Nicodemo. Dijo, nosotros ayunamos 2 veces a la semana, damos todos los diezmos, damos todo esto, y por eso, Dios tiene que hacer las cosas como nosotros decimos. Por eso Dios tiene que hacer las cosas como nosotros decimos. Gloria a Dios, hermano. Si oraste, intercediste, Dios te escuchó y ese milagro sucedió. Pero si lo hiciste es porque el Espíritu puso en vos el querer como el hacer. Y la gloria y la honra se la damos a Dios. No se la damos al hombre, hermano. ¿Se entiende? Tenemos que, porque el evangelio de mercado te enfoca hacia vos mismo. Engorda el narcisismo. Engorda lo que hoy hablaba justamente Enzo, el egoísmo y el egocentrismo. Y una vida centrada en el evangelio lleva mi vida a centrarme en Jesucristo. A veces, cuando hay cosas en el alma no resueltas de hermanos o aún de pastores y líderes, no, lo que pasa es, fíjate el ministerio que yo levanté. Te digo, entre Nabucodonosor y esa persona no hay diferencia. Mira todo lo que yo hice, hermano. Pablo dijo, la gracia que operó en mí. Lo que yo he hecho ha sido por la gracia que operó en mí. Cuando el evangelio de mercado se centra en vos, porque está centrado en vos, ¿no? El cliente tiene la razón. Entonces, el evangelio, no, sí. Vos tenés la razón. Pero en el evangelio de Jesucristo, el que tiene la verdad, el que tiene la primera y la última palabra, se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso, yo entiendo que, ¿sabés qué? Que cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, caemos en depresión, en desánimo, no tiene sentido nuestra vida, nos frustramos. Pero cuando salimos de ahí, levantamos la mirada y después de que nos picaron tantas serpientes, miramos a Jesucristo y salimos. Si vos ves una vida que ha sido transformada, hermano, es porque miró para arriba. Lo miró a Cristo. Si hoy estás luchando con cuestiones internas de tu alma, yo tenemos que mires arriba. Míralo a Cristo. Si estás teniendo problemas con tu matrimonio, míralo a Cristo. No te garantizo que tu matrimonio se va a resolver, porque la verdad que no sé, pero sí te puedo decir que vos vas a ser transformado. Y si vos sos transformado, hay esperanza de que tu matrimonio sea transformado. Hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu barrio, hay esperanza hasta para tu suegra y para tu concuñado y todo. Hay esperanza para todos, pero tenés que mirarlo a Jesucristo. Él es el principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Yo sé que usted está serio, pero porque está meditando en la palabra. Por eso quiero decirte algo más. En el evangelio de mercado, el más espiritual es el que tiene éxito material.
Entonces, el hermano que vino con un vehículo 0 kilómetros, ese es el ungido de Dios. Después tenés los más o menos ungidos que vienen con autos ya usados de 5 o 6 años. Y después tenés los que son re inmaduros espiritualmente. Son los que vienen, ¿no? Con un Fiat Unito, los que vienen en bicicleta. Esos son los más carnales. ¿Sí? Porque el Evangelio de Mercado hace un estándar espiritual y dice, ¿no? Nadie sabe que el que vino con 0 necesariamente tiene todas las cosas en regla, pero el Evangelio de Mercado nos hace llevar al mirar superficialmente lo espiritual. Por eso el Evangelio de Jesucristo no mide la espiritualidad por el éxito material o el éxito de poder o el éxito de la fama ante los ojos de los hombres. A Dios no le interesa si vos sos el presidente del sindicato de los del barrio. No importa eso. No sos más espiritual por eso. ¿Es más espiritual mi ley porque es el presidente de la nación? No, es un hombre más como nosotros. Obviamente, ante los ojos de los hombres, tiene un poder. Pero para Dios, Él es el que pone y saca. A Dios no le mueve un dedo eso. Pero el Evangelio de Mercado nos hace entender, por eso es la reforma. El Evangelio del Reino mide la evidencia de la persona por justamente la transformación de su vida y por el nuevo nacimiento. El mensaje central del Evangelio de Mercado es: tú puedes hacerlo, tú eres capaz, tú lo puedes, ¿no? Todo es autoayuda, ¿sí? Entonces, vos todo lo podés, vos sos superhombre, sos el super ungido de Dios. En el Evangelio de Jesucristo, Dios puede hacerlo. Dios tiene el poder para hacer mucho más allá de lo que pedís o entendés. En el Evangelio de Jesucristo estamos centrados en Dios. Amén. ¿Cuál es la actitud ante el pecado cuando en el Evangelio de Mercado? La actitud ante el pecado es ignorarlo, minimizarlo, taparlo. Pero en el Evangelio de Jesucristo hay que confrontar y hay que redimir. La persona necesita ser confrontada y necesita ser sanada, salvada. Pero como en el Evangelio de Mercado lo que importa es tu billetera y tu situación económica, no importa si tu carácter. En el Evangelio de Jesucristo, tu espiritualidad se manifiesta por tu carácter. ¿Cuánto manifestás a Jesucristo? En el Evangelio de Jesucristo es cuánto Cristo se ve en vos. Qué lindo que es cuando en la casa, ¿no? O en el barrio alguien dice: mira, le vi a Jesucristo, ¿no? Le vi a fulano, no hay una distancia, ¿no? ¿Cómo se parece a Jesús? ¿Cómo ama? ¿Cómo habla? ¿Cómo trata a la gente? No tiene rencor, no tiene perversión, no busca manipular. Está limpio por dentro y por fuera. Es una hermosa persona por dentro y por fuera. Eso es manifestar el carácter de Jesucristo. La espiritualidad no se mide por tu éxito material, aunque deseo de todo corazón acá que todos sean prosperados en todas las áreas de su vida, ¿no? Familiar, económica, sean prósperos en el nombre de Jesús. Pero la espiritualidad en el Evangelio de Jesús no se mide por eso, sino por cuánto de Cristo hay en tu vida y en la mía. Por eso Jesús termina esta historia de diálogo y con esto voy cerrando, termina esta historia de diálogo con Nicodemo diciendo dos cosas. Una, lo que motivó a Dios para que la gente tenga una nueva genética y sea salvada es el amor. El amor movió el corazón de Dios. No movió el corazón de Dios un acto manipulador mío, un acto manipulador de alguien. No, lo que le movió el corazón a Dios fue el amor. Y cuando el amor mueve el corazón de Dios, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El amor es el motivador. Y lo último que Jesús dijo es que aquella persona que nació de nuevo va a buscar estar en la luz. No va a buscar la oscuridad. No va a buscar estar escondido. No va a buscar estar en las tinieblas. Va a buscar estar en la luz. Y yo sé que en esta noche hay gente que está siendo tocada por Dios. En el fuero íntimo, Jesús la está llamando. Él está diciendo, es tiempo de que conozcas el Evangelio. Nicodemo tenía años de iglesia, años de religión, se sabía todas las leyes, se sabía los versículos bíblicos de memoria, pero cuando lo tuvo a Jesús enfrente no sabía que Él era Dios. Que no nos pase. Por eso en esta noche Dios te está diciendo, este es tu tiempo para que conozcas verdaderamente el Evangelio de Jesús. Yo no sé si fuiste víctima de una enseñanza de evangelio de mercado. No lo sé. No sé de dónde venís ni a dónde vas, como el viento. Pero sé que el Espíritu Santo tiene planes con tu vida, tiene diseños con tu vida. Y que estás en este lugar porque en la agenda de Dios estaba tu nombre para que vos estés hoy aquí y que recibas este mensaje. Yo sé que cuesta masticar, pero Dios trata con nuestro corazón. Es mejor que la verdad nos alumbre y aunque duela, seamos sacados de años de engaño, a que felizmente sigamos en el engaño sintiéndonos bien nomás, pero produciendo frutos que no provienen de la genética de Dios. Este es un tiempo especial. Así que ahí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos un ratito. Y quiero preguntarte en esta noche, después de haber escuchado este mensaje, ¿qué evangelio querés seguir? ¿Qué evangelio querés abrazar? ¿Querés abrazar el evangelio de mercado? ¿O querés abrazar el evangelio de Jesucristo? Un evangelio que vino a reformar y a transformar nuestras vidas. Él vino a darnos una genética nueva, y esa vida se empieza a abrir camino. Tu mente comienza a entrar en un movimiento, en un terremoto, porque ahora sabes que Él está dentro tuyo y que estás, iglesia amada, como una mujer embarazada que ahora tiene que dar a luz a esa vida de Jesucristo que se tiene que manifestar. Ahora la pregunta es, ¿qué evangelio querés abrazar? Si en esta noche vos querés recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y dar testimonio de esa decisión, yo te animo a que ahí donde estás, sin abrir tus ojos, con tus ojos cerrados, en total privacidad y solamente mirándote Dios a vos y vos con vos, ¿sí? Que puedas levantar tu mano y decir, yo recibo ese mensaje. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Así que ahí donde estás, con esa mano levantada, yo te animo a que te pongas de pie también. Si vas a recibir este mensaje, ponete de pie. Y hacé conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Tú no eres un maestro, tú eres mi Señor. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por darme vida y vida
vida en abundancia. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Y te ruego, Señor, que como el amor te motivó, ahora tu amor, Señor, me motive a vivir en la luz. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. 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 Vamos a ponernos todos de pie ahora. Si hiciste esta oración, quiero decirte que hay vida nueva dentro tuyo. Dios ya no está en el cielo únicamente. Dios ya no está lejos ahora para decirle, ven Espíritu Santo, ven, no me escuches. No, 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 ya no está. Ahora está dentro tuyo. Él no deja de estar, de ser omnipresente, pero ahora por la fe Él habita adentro tuyo. Y su Espíritu Santo va a hacer la tarea adentro tuyo de guiarte a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo precioso de victoria espiritual, por cada uno de mis hermanos que han recibido a Jesucristo ahora como Señor y Salvador de sus vidas. Te doy gracias, Señor, por el Evangelio de Jesucristo. Desintoxícanos, Señor, a nosotros y a aquellos que aún no te conocen, de todo evangelio que no es evangelio, de todo evangelio trucho, de manipulación, de religiosidad, de mercado, Señor, y llénanos del evangelio de Jesucristo. Queremos conocerte a ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. En el nombre poderoso de Jesús.